Revelado. 12 increíbles lecciones del estoicismo que transforman nuestras vidas sorprendentemente. El despacho de Juan se convirtió en un vacío, un eco de sus propias dudas e inseguridades. Rumores de despidos inminentes habían circulado, pero nunca imaginó que su nombre sería parte de la lista. En el momento en que el director le comunicó la noticia, sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había dedicado su vida a la enseñanza. Sus alumnos eran más que estudiantes, eran su razón de ser. Ahora, la puerta que siempre había abierto con entusiasmo se cerraba abruptamente, dejándolo en un espacio oscuro y desolador. Las tardes en su hogar se tornaron pesadas. Su madre, aún enferma, lo miraba con esos ojos llenos de preocupación y amor, incapaces de entender por qué su hijo, el pilar de la familia, había caído en desgracia. «Juan, no te dejes vencer», le decía, sus manos temblorosas intentando calmar su agonía interna. Pero cada palabra de aliento se sentía como un recordatorio del peso de su responsabilidad. ¿Cómo podría ser un modelo a seguir en la familia si no podía sostener a su madre y a su hermana menor? Los murmullos del barrio eran una sombra persiguiéndolo. El qué dirán lo perseguía como un espectro. Se sentía como un náufrago en medio de su comunidad. La presión lo oprimía, sumiéndolo en una angustia que le hacía sentir incapaz de afrontar su nuevo destino. La imagen de un maestro respetado se había esfumado, dejando únicamente su aura de fracaso. Dentro de esta tormenta, los ecos de las enseñanzas de su abuelo resurgieron en su mente. Recuerdos de un hombre sabio que le hablaba sobre el estoicismo, sobre cómo aceptar lo inevitable y hallar fortaleza ante la adversidad. ¿Podía realmente aplicar estas lecciones en su vida? Se sintió dividido entre la ira, el deseo de venganza y la sabia resignación que tanto había valorado en sus años de enseñanza. Fue entonces cuando conoció a don Manuel, un antiguo profesor que, al escuchar su historia, con una calma sorprendente, decidió apoyarlo a costar los primeros pasos hacia su recuperación profesional. Durante sus charlas, Juan descubrió una puerta a las posibilidades. Sin embargo, el miedo a perderse la oportunidad de enseñar en una prestigiosa universidad comenzó a acecharlo. La idea de escapar de su barrio lo llenó de ambivalencia, dejar atrás a aquellos que lo juzgaban o continuar luchando por su esencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso adelante se sentía como una puñalada al orgullo herido, un afrontamiento constante a su identidad. La presión interna de su familia, del barrio y de su propio sentido de dignidad lo empujaba a un abismo de reflexiones y decisiones. Mientras la angustia se acumulaba, el eco de su madre resonaba: «No olvides quién eres». Pero, ¿qué era él ahora? ¿El maestro despedido o el luchador dispuesto a renacer? La carga del rencor se enfrentaba a la necesidad de avanzar con integridad. Cada día se aproximaba a una encrucijada en su vida. En su pecho, la batalla entre el deseo de devolución y la aspiración de reconstruirse se intensificaba. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo o se dejaría seducir por la oportunidad de huir hacia un futuro brillante, pero desconectado de su esencia? La decisión que debería tomar se tornaba más oscura con cada latido, dejando a Juan colgando de un hilo, a la espera de un desenlace que podría definir no solo su carrera, sino su vida misma. Cada mañana, el despertar de Juan se convertía en un laberinto de pensamientos confrontados. La fragilidad de su nueva situación lo mantenía en constante duda, pero la chispa de la determinación comenzaba a resplandecer.
Don Manuel había planteado la idea de apuntarse a un curso de pedagogía innovadora, una oportunidad para reinventarse y desafiar los métodos tradicionales que siempre había practicado. A medida que repasaba su agenda, la balanza de sus emociones parecía desestabilizarse cada vez más. Él sabía que salir del barrio representaba un riesgo, podría perder su conexión con aquellos que lo habían apoyado a lo largo de los años, pero al mismo tiempo su provisión de conocimientos y habilidades podría brillar en un nuevo entorno. Los días transcurrieron y Juan decidió dar el primer paso: inscribirse en el curso. Al hacer la primera transferencia de dinero, un ágil impulso de miedo lo atravesó. ¿Y si fracaso de nuevo?, se preguntó, pero decidió aprender el estoicismo que tanto había querido inculcar en sus alumnos. Lo inevitable ya había sucedido. Ahora se trataba de descubrir cómo podría construir algo desde las ruinas de su antiguo mundo. Las clases eran intensas y retadoras, pero Juan se sorprendió a sí mismo al descubrir una pasión renovada. Aprender sobre nuevas técnicas educativas y estrategias motivacionales lo iluminaba. Se empapaba de ideas que podían trasladarse a su propia enseñanza, sueños que antes creía en pausa. Sin embargo, había un espectro persistente: su entorno. Cada vez que se cruzaba con viejos colegas o amigos, la mirada de pena o cuestionamiento lo seguía. Esa sensación de ser el maestro caído lo atormentaba. Sin embargo, en cada pausa comenzó a escribir sus reflexiones. ¿Qué había aprendido realmente de su despido? ¿Acaso no era este momento una oportunidad disfrazada? Con cada palabra que plasmaba en el papel, Juan descubría éxtasis y vulnerabilidad. Creador y crítico a la vez, se enfrentaba a dilemas que trazaban su identidad. Las reflexiones sobre la resiliencia y la superación personal se convirtieron en su terapia. La idea de compartir su viaje con otros que pudieran sentir lo mismo comenzó a germinar en sus pensamientos. Una tarde, cuando la ciudad comenzaba a encender sus luces, Juan se encontró en una conversación con un compañero de clase que había dedicado su vida a educar en comunidades desfavorecidas. Esta charla no solo reavivó su propia misión, sino que sembró la semilla de un proyecto, un método comunitario que integrara sus aprendizajes con el enfoque en el desarrollo personal. La enseñanza no es solo transmitir conocimiento, es transformar vidas, le dijo su nuevo aliado. El deseo de plasmar sus ideas y experiencias creativas golpeaba su pecho más fuerte cada día. A pesar de que el miedo al fracaso seguía acechando, Juan comenzaba a vislumbrar una nueva luz en el horizonte. El impulso de salir del silencio de su propia historia era cada vez más apremiante. Pero un mensaje inesperado cambió el rumbo de sus emociones. Un viejo colega que había sido parte de su vida escolar lo estaba buscando. «Juan, necesitamos hablar», decía el texto, cargado de un significante tono de urgencia. Curiosidad y nerviosismo se entrelazaban en su mente. ¿Qué quería? ¿Sería una oferta de recuperar su puesto? ¿O había algo más? La mezcla de ansiedad y esperanza llenó el aire mientras Juan se preparaba para enfrentar lo desconocido. Fue el instante perfecto para cuestionar una vez más si realmente era el camino correcto o si el destino le aguardaba un nuevo giro que podría cambiar su vida de forma irrevocable. Un escalofrío de incertidumbre recorrió el cuerpo de Juan al mirar nuevamente el mensaje. «Juan, necesitamos hablar». La urgencia en las palabras de su antiguo colega lo atraviesa como un rayo. No podía ignorarlo. Con una mezcla de determinación y temor, decidió responder. «¿Cuándo te viene bien?», preguntó, sintiendo cómo cada letra pulsaba con un torrente de expectativas. El encuentro se fijó para el día siguiente en una cafetería cercana, un lugar que Juan había frecuentado en sus días como maestro. Mientras se preparaba mentalmente, no pudo evitar una cascada de recuerdos que le llevaron a reflexionar su trayectoria. Se sentó a revisar sus notas sobre el curso de pedagogía innovadora, con cada línea recordándole cómo estaba en proceso de reestructurar su identidad.
La noche anterior, Juan se sumió en sus pensamientos. Las palabras de su compañero resonaban en su mente. La enseñanza no es solo transmitir conocimiento, es transformar vidas. Era un mantra que había empezado a tomar forma en su corazón, una luz que guiaba su camino hacia la reinvención. Pero, ¿y si su antiguo colega solo venía a ofrecerle su antiguo empleo? El miedo al regreso se instalaba, intercalándose con la esperanza de un nuevo comienzo. Al día siguiente, el aroma del café recién molido lo llevó de vuelta a una época más sencilla. Se encontró con su colega, quien lo saludó cálidamente, pero la tensión era palpable. Por un momento, Juan sintió como si sus antiguos miedos lo siguieran. «Juan», comenzó su amigo, «he estado siguiendo tu cambio y quiero hablarte sobre una nueva iniciativa en la escuela. Se trata del desarrollo de un programa para estudiantes en riesgo y necesito tu experiencia». Las palabras resonaron dentro de Juan como un eco acelerado. Una mezcla de incredulidad y emoción lo abrumó. Era la oportunidad de utilizar lo que había aprendido en su nuevo curso. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no sería un retorno a la anterior monotonía, sino la posibilidad de contribuir a una misión que podría equiparar su aprendizaje con la realidad de los estudiantes que tanto le preocupaban. Mientras discutían detalles y posibles estrategias, una chispa de inspiración se encendió en su interior. Juan comenzó a imaginar un programa en donde los estudiantes no solo recibieran conocimientos, sino que también se desarrollaran como individuos. Podía diseñar actividades que integrarían lo académico con el enfoque personal que había descubierto recientemente. Sin embargo, había una sombra que cernía sobre su visión. ¿Sería capaz de enfrentar a la comunidad educativa que había juzgado su fracaso? Por un instante, la conversación giró hacia la evaluación de riesgos y beneficios. Ante la perspectiva de implementar su plan, Juan se enfrentó a un dilema interno. La voz crítica en su mente empezó a cuestionar su valía como educador. ¿Y si fracasa otra vez? ¿Realmente puedes aportar algo diferente? Pero tras cada duda, una respuesta emergía. Lo intentaste antes, y hoy eres más que un maestro. Eres un creador de experiencias. Al salir de la cafetería, Juan sentía que el rumbo de su vida se estaba definiendo. Estaba listo para alzar su voz, para desafiar a aquellos que lo habían mirado con compasión. Sus impulsos creativos estaban en sintonía con su nueva misión, y cada paso que daba parecía un eco resonante de su transformación personal. Sin embargo, al llegar a casa, un nuevo mensaje se iluminó en su teléfono. Un texto de don Manuel que preguntaba cuándo lo podría ver. Su intervención era inminente, y Juan sintió un nuevo nudo de ansiedad. ¿Acaso don Manuel había olfateado su búsqueda de un nuevo camino? ¿Su amigo lo animaría a continuar o lo detendría en su afán por crear algo nuevo? Con su futuro en vilo, se puso a pensar. Había llegado el momento de enfrentar a la parte de él que temía lo desconocido. El desenlace de su odisea estaba por ser revelado. La incertidumbre se convirtió en compañera de Juan mientras aguardaba la respuesta de don Manuel. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, y su mente divagaba entre recuerdos cercanos y preocupaciones futuras. En esa espera, una idea lo atravesó con la fuerza de una revelación. Tal vez el encuentro con don Manuel no solo sería un intercambio de palabras, sino un momento crítico de autodescubrimiento. Cuando finalmente recibió el mensaje, ¿te parece bien mañana a las 3? Un torrente de emociones lo invadió. Aceptó con una resolución renovada, consciente de que cada interacción contaba. Cada conversación podía ser una llave que abriera nuevas puertas. Al poco tiempo, Juan empezó a estructurar mentalmente lo que podría compartir con don Manuel, pero también lo que necesitaría escuchar. A medida que caía la noche, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué quería de verdad? ¿Qué temor lo ataba a un pasado del que por momentos deseaba desprenderse? A pesar de su valentía recién descubierta, sentía que esa conversación podría desatar un torrente de dudas. Pero al mismo tiempo, había en su interior un anhelo por validar su nuevo camino.
Había llegado la hora de enfrentarse a sus limitaciones y desafiar la voz de la inseguridad que tanto había alimentado. La mañana del encuentro, Juan se preparó más allá de lo habitual. Decidió llevar un cuaderno, un símbolo de su disposición para anotar y reflexionar sobre cualquier consejo que le ofreciera don Manuel. La reunión no sería solo sobre él, era una oportunidad para escuchar. Cuando llegó a la pequeña cafetería, su corazón latía con fuerza. La decoración del lugar, que solía resultarle familiar, ahora le parecía un telón de fondo de su transformación. Don Manuel llegó puntual, con su porte sereno y esa mirada penetrante que siempre lo había caracterizado. Después de los primeros intercambios de cortesía, la conversación se tornó seria. «Juan», comenzó don Manuel, «he oído que te estás embarcando en algo nuevo. Me gustaría saber cómo te sientes al respecto». La pregunta disparó una avalancha de pensamientos en Juan. En lugar de ofrecer una respuesta superficial, decidió abrir su mente. «Siento que estoy en una encrucijada, donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo. Estoy entusiasmado, pero también asustado. No quiero repetir mis errores del pasado». Don Manuel asintió, como si ya hubiera anticipado la respuesta. «El miedo es natural, pero es esencial entender que cada error es una lección. Yo también he tenido mis tropiezos, pero aprendí a verlos como escalones hacia lo que quería ser». Las palabras de su mentor resonaban en Juan como un eco. Aquella conversación se convirtió en un viaje hacia la autenticidad. Cada comentario que don Manuel hacía le proporcionaba un nuevo ángulo para examinar su realidad. Hablaron sobre la importancia de la resiliencia, de levantarse frente a la adversidad y seguir adelante. Juan comprendió que el verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse. Pero en medio de sus reflexiones, una pregunta surgió, tirando de su mente. ¿Estás listo para arriesgarte de nuevo? Esa pregunta resonaba profundamente. Con cada palabra intercambiada, Juan sentía que un nuevo nivel de claridad se presentaba ante él. La posibilidad de reescribir su narrativa se volvía más tangible, pero con ella también empezaban a aflorar viejos temores. Tras horas de diálogo, cuando ambos se preparaban para despedirse, Juan sintió que su voz había encontrado un nuevo tono, uno que resonaba con confianza. La convicción de que podía tener un impacto genuino en sus estudiantes se consolidaba. Sin embargo, antes de que sus caminos se separaran, don Manuel hizo una revelación inquietante. «Juan, hay algo que debo comentar. Recibí un mensaje sobre un curso que estará disponible pronto y tus antiguos colegas están pensando en ofrecerte un rol clave. Pero debes saber, no será fácil y tu capacidad para enfrentarlo determinará tu éxito». El estómago de Juan se revolvió. Esa propuesta no era más que un eco del pasado que había intentado dejar atrás. La tensión lo envolvió. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio de quienes una vez lo habían menospreciado? Mientras el frío le recorría la espalda, se sintió a la vez emocionado y ansioso por el desafío. A medida que se alejaban, un profundo dilema ocupaba su mente. ¿Debería aceptar la oferta y arriesgar una vez más su estabilidad emocional? ¿O retirarse y seguir con su nuevo enfoque? El futuro, asombrosamente incierto, se cernía sobre él, y Juan comprendió que su próximo paso determinaría no solo su regreso, sino la esencia de lo que había llegado a ser. ¿Está preparado para el desafío de su vida? La respuesta lo esperaba. La semana siguiente transcurrió entre una marea de pensamientos contradictorios. Cada conversación casual que tenía con colegas se tornaba un escenario donde comenzaba a analizar su posible regreso. Pensar en volver era como bailar sobre el filo de una navaja. Por un lado, deseaba la estabilidad que representaba la oferta de don Manuel, pero por otro, el temor a un rechazo que marcaría sus mejillas de vergüenza lo paralizaba. La mente de Juan funcionaba como un engranaje oxidado, cada pensamiento atascado en un ciclo de dudas. Mientras trataba de concentrarse en su trabajo diario, sus estudiantes se convirtieron en un reflejo de su propia inseguridad. ¿Podía realmente contribuir a sus vidas si él mismo se sentía tan frágil? Comenzó a sumergirse en su cuaderno, anotando ideas y fragmentos de su experiencia personal.
Así, cada página se llenaba de lecciones que trataba de aplicar a su situación actual, desde la importancia de la persistencia hasta el poder de la autoaceptación. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la presión aumentaba. Conversaciones con don Manuel resonaban en su mente. Cada error es una lección. A veces, esta frase se sentía como un mantra, alentándolo a llevar el riesgo consigo, a intentarlo, aunque las posibilidades de fallar fueran altas. No obstante, siempre regresaba el eco de una advertencia interna. ¿Y si la lección es el fracaso de nuevo? Esa idea lo mantenía en un estado de hibernación emocional. Un día, mientras revisaba sus apuntes, se topó con un antiguo monitoreo que había realizado sobre su desempeño en el pasado. Observó los patrones de los errores cometidos y al mismo tiempo los aprendizajes adquiridos. La revelación fue rápida y mordaz. Cada tropiezo le había enseñado no solo a manejar las crisis, sino a identificar sus límites. Reflexionó sobre cómo, en ese momento, sí mismo era la suma de sus fracasos y logros, un ser humano complejo en constante evolución. Comprendió que, para avanzar, debía reconocer e incluso honrar su pasado y cómo éste lo había moldeado. En la siguiente reunión con don Manuel, decidió ir preparado, armándose de las lecciones que había registrado en su cuaderno. Cuando se sentaron, sintió que había un peso diferente en la atmósfera. Era su momento de mostrarse tal y como era, vulnerable y decidido. «Estoy listo para hablar sobre la oferta», proclamó, notando que el tono de su voz estaba más firme que nunca. Don Manuel sonrió, como si ya supiera lo que Juan traía bajo la manga. «Eso es importante, Juan, pero más que la decisión, necesito que comprendas que este es un paso hacia el autodescubrimiento. A menudo, las oportunidades llegan disfrazadas de miedo». La conversación se demoró en el valor de enfrentar sus ansiedades, en cómo el verdadero crecimiento se logra en el umbral del dolor y la incomodidad. Pero lo más impactante para Juan fue cuando don Manuel planteó un dilema moral. ¿Estás dispuesto a ser visto en tu vulnerabilidad, incluso por aquellos que te han menospreciado? La aceptación de uno mismo no siempre es fácil, pero es el camino más auténtico. Esa pregunta lo sacudió. Juan se dio cuenta de que estaba muy centrado en el juicio ajeno y había olvidado la necesidad de ser fiel a sí mismo. En ese momento, algo dentro de él comenzó a ajustarse como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. A medida que se despedían, una nueva ola de ansiedad se asomó. ¿Y si las viejas heridas resurgían? Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, empezó a considerar el viaje no como un regreso al pasado, sino como una oportunidad para demostrar el crecimiento que había logrado. Al salir, el aire estaba impregnado de un nuevo optimismo. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, recibió una notificación en su teléfono que lo hizo detenerse en seco. Reunión de antiguos colegas en 2 días. El instante de la verdad se acercaba, y con él la oportunidad de enfrentar su historia de frente. ¿Podría transformarse y demostrar que su evolución era real? La decisión que estaba a punto de tomar lo llevaría a una confrontación no solo con ellos, sino con la parte de sí mismo que aún dudaba. La notificación seguía parpadeando en la pantalla del teléfono de Juan, recordándole la inminente reunión. Esa frase, reunión de antiguos colegas, resonaba en su mente como un eco tumultuoso. La tensión se anudaba en su estómago al imaginarse rodeado de miradas que en el pasado lo juzgaron y menospreciaron. Pero Juan sentía que había llegado el momento de demostrar que su historia tenía nuevas páginas por escribir. Durante los días previos al encuentro, se sumergió en un proceso introspectivo. La noche anterior decidió dedicar su tiempo a reflexionar sobre las lecciones que había aprendido. Las páginas de su cuaderno estaban repletas de anotaciones que resumían momentos clave en su vida. Pero había algo más que necesitaba externalizar. En vez de enfocarse solo en los fracasos, comenzó a identificar sus logros y fortalezas. Se dio cuenta de que había desarrollado un sentido de resiliencia que antes no poseía. Al amanecer del día de la reunión, encaró el espejo. Se observó con sinceridad.
Los ojos que antes mostraban inseguridad ahora brillaban con una mezcla de determinación y autocompasión. Comprendió que no necesitaba volver a la situación anterior para probarse a sí mismo frente a los demás. Más bien, debía afirmar quién era en ese instante. Vestido con esa convicción, se dirigió a la reunión con un enfoque renovado. En la reunión, varios viejos colegas intercambiaron saludos, algunos sorprendidos por su presencia. Juan tomó asiento, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba un mantra: «Estoy listo para este desafío». La conversación giró en torno a proyectos pasados, y aunque hubo risas, Juan no podía evitar sentir la tensión que emanaba de ciertos compañeros. Sin embargo, en lugar de replegarse, comenzó a articular sus pensamientos sobre lo que había aprendido en su ausencia. «Cada error es una lección», dijo, repitiendo la máxima de don Manuel. La sala se quedó en silencio. Su declaración había puesto en evidencia algo que muchos preferían ignorar. Una colega interrumpió, llenando el aire con una crítica mordaz. «¿Y qué tienes de nuevo para ofrecer, Juan?». Las palabras resonaron como un reto. Si antes esa pregunta lo habría paralizado, ahora fue un catalizador. Juan sintió que el desafío era una puerta abierta para compartir su evolución. Se levantó lentamente, el nerviosismo palpitante en su pecho, pero encontró la fortaleza en la autenticidad de su voz. «Lo nuevo, lo que he aprendido, está en aceptar lo que viví. Ya no tengo miedo de mostrarme vulnerable. Cada paso en mi carrera ha sido un aprendizaje, pero el verdadero crecimiento ha llegado de la aceptación, de comprender que no soy perfecto, y eso está bien». El efecto fue inmediato. Algunos rostros se suavizaron, mientras que otros parecían reticentes a aceptar su cambio. Se dio cuenta de que el juicio ajeno ya no importaba tanto como su necesidad de ser honesto consigo mismo. Aquella confrontación se convirtió en su honor, un regalo que se hacía a sí mismo. Una vez finalizada la reunión, la charla se dispersó en murmullos a su alrededor. En lugar de disolverse entre la multitud, Juan salió con cada paso más firme, sintiéndose ligero. Pero al llegar a la puerta, una voz familiar lo detuvo en seco. Era un antiguo colega resentido, con una expresión fría como el acero. «¿Y tú crees que esto es suficiente, Juan?». «La gente no cambia tan fácilmente», sentenció, con un desdén latente que la atmósfera parecía absorber. Esa afirmación cortante le hizo cuestionarse una vez más. ¿Era realmente capaz de demostrar que el cambio era posible? Consciente de su frágil camino hacia la transformación, Juan comprendió que aún quedaba un desafío por afrontar. No era solo un acto de coraje ante otros, sino una lucha constante contra sus propias dudas. La conversación con su colega lo había dejado aturdido, pero también encendió una chispa en su interior. El camino hacia el autodescubrimiento es un viaje lleno de altibajos, y Juan sabía que el gran reto, la prueba definitiva, aún le esperaba en el horizonte. Haría lo que fuera necesario para demostrar que podía realmente cambiar. El próximo encuentro lo acercaría más a esa certeza. El momento de la verdad era solo un paso más hacia la plenitud. ¿Qué lecciones ocultas tendría la vida para él a continuación? La duda resonó en la mente de Juan mientras se alejaba de la reunión. Cada paso hacia la salida era una mezcla de liberación y ansiedad. La confrontación con su antiguo colega había dejado una huella que no podía ignorar. Había asumido que el reconocimiento de su evolución emocional era suficiente para ganar el respeto de quienes habían dudado de él en el pasado. Pero ahora se sentía atrapado en una paradoja. ¿Podía realmente cambiar su propia percepción de sí mismo? ¿O estaba destinado a ser siempre el objeto de sus propios fantasmas? En los días siguientes, Juan decidió canalizar las inquietudes en un intento de construir algo tangible. Se propuso establecer un nuevo proyecto personal que lo retara tanto profesional como personalmente.
Quizá organizar un taller donde pudiera compartir no solo sus aprendizajes, sino también las lecciones de aquellos que se habían enfrentado a sus propios fracasos y respuestas críticas. Deseaba ilustrar que el camino de la recuperación y la transformación era un viaje que valía la pena. La planificación comenzó en su pequeño estudio en casa. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros de autoayuda, y anotó ideas en un cuaderno que había llenado con reflexiones durante meses. Sin embargo, cada golpe de pluma en el papel se llenaba de dudas. ¿Realmente tenía algo valioso que transmitir? Pero en un momento de claridad, recordó las sesiones de mentoría de don Manuel, quien siempre había enfatizado la importancia de la autenticidad y de contar la propia historia. La vulnerabilidad es poderosa, se repetía como un mantra de empoderamiento personal. La idea del taller se fue transformando en un esbozo más definido. Quería que fuera un espacio seguro, donde los participantes pudieran compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, un foro de conversación honesta. Pero a medida que comenzaba a estructurar el contenido, su antiguo colega y sus palabras volvían a aparecer en cada esquina de su mente. La gente no cambia así como así, resonaba como una nube oscura sobre su proyecto. Una noche, incapaz de dormir, volcó sus emociones en el cuaderno. Se preguntó si su búsqueda de validación externa era realmente necesaria. Comenzó a escribir sobre los 2 años que habían pasado desde su salida del entorno laboral, y cómo cada día había presentado lecciones críticas sobre su carácter y la resiliencia del espíritu humano. En ese proceso de escribir, comprendió que el cambio no era un destino final, sino un viaje lleno de decisiones constantes y aprendizajes. Con cada palabra, la presión en su pecho disminuía. Juan se dio cuenta de que asumir la vulnerabilidad no significaba aceptar el fracaso, sino abrazar la posibilidad del crecimiento constante. A la mañana siguiente, decidió organizar una presentación informal para compartir sus ideas con un grupo pequeño de sus antiguos colegas. No quería esperar a que el taller estuviera completamente listo, quería que sus compañeros pudieran ser parte de su evolución. Con una mezcla de nervios y resolución, envió correos electrónicos. La respuesta fue variada, algunos decepcionados, otros intrigados. A pesar de las diferentes reacciones, el mero hecho de invitar a otros a su proceso de cambio ya era un triunfo personal. Mientras preparaba la presentación, sintió que cada paso lo acercaba más a la verdad de su viaje. Pero, en su interior, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Este intento podría ser suficiente para desmentir las palabras de su colega? En un momento de oficio interior, esta incertidumbre lo motivó a profundizar más. La audiencia a la que se iba a enfrentar sería solo un reflejo de sus propias inseguridades. ¿Sería capaz de enfrentar el poder del juicio ajeno, no solo para ellos, sino sobre todo para sí mismo? El camino se llenaba de retos, y la necesidad de autenticidad lo llevaba hacia un nuevo encuentro crucial. La verdad, finalmente, se encontraba a la vuelta de la esquina. ¿Sería este el momento decisivo para demostrar que las palabras y el cambio pueden ser tan poderosos como las críticas del pasado? Juan lo descubriría pronto, y la libertad de ser realmente él mismo estaba a solo un paso de distancia. La semana transcurrió en una mezcla de preparación frenética y autoanálisis introspectivo. Cada mañana, Juan se despertaba con una estruendosa voz en su mente que le advertía sobre el riesgo de la vulnerabilidad. Esa voz se volvía más fuerte a medida que se acercaba el día de la presentación. A veces se preguntaba si realmente estaría listo para enfrentar la mirada crítica de sus antiguos colegas. Se esforzaba por recordar el mantra de don Manuel, pero la duda se enraizaba en él como una sombra persistente. El día de la presentación finalmente llegó. Juan inspeccionó el pequeño espacio que había reservado. Una sala, con un proyector y algunas sillas dispuestas en círculo. Aunque se sentía inseguro, comprendía que era una oportunidad única para confrontar su miedo al juicio. Pero, mientras miraba a su alrededor, sintió que aquellos asientos vacíos eran un eco de su propia soledad en el proceso de cambio.
¿Qué impacto tendría su presentación si no lograba conectar con ellos? Antes de que los participantes llegaran, Juan organizó sus notas. Las palabras que había escrito nocturnamente fluyeron ante él, pero el nerviosismo le robaba la claridad. Se obligó a recordar por qué estaba allí, no solo para hablar, sino para escuchar. Esa revelación sencilla pero poderosa lo hizo sentir un poco más ligero. Cuando finalmente llegaron sus antiguos colegas, un aire mezcla de tensión y curiosidad llenó la sala. Entre ellos se encontraba su antiguo colega, cuyo escéptico pronóstico siempre lo había acompañado como un peso. Juan sintió que su presencia era como un espejo, reflejando sus propias inseguridades. Sin embargo, esta vez no se permitiría ser dominado por la duda. Comenzó su presentación, su voz inicialmente temblorosa, como un susurro en una tormenta. Poco a poco, a medida que contaba su historia de transformación, se dio cuenta de que era el único capaz de narrar esa experiencia. Compartió sus fracasos, sus aprendizajes, la soledad y la lucha interna por aceptarse. Cada anécdota resonaba con la autenticidad que tanto anhelaba mostrar. Sus colegas le escuchaban, sus expresiones variaban entre la sorpresa y la empatía. La interactividad que había planeado fluyó naturalmente. Juan invitó a sus colegas a compartir también sus experiencias. Gradualmente, la sala se transformó en un espacio de diálogo sincero, donde cada persona reveló fragmentos de sí misma que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Las historias comenzaron a entrelazarse y en ese momento Juan sintió que estaba sucediendo algo mucho más grande que él mismo, la construcción de una comunidad de arrepentimiento y superación. Al final de la jornada, junto a los aplausos tímidos pero sinceros, Juan se sintió empoderado. No solo había podido articular su viaje personal, sino que también había facilitado un diálogo que permitía a otros explorar el suyo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se preguntó si realmente habría impactado a todos los presentes, especialmente a su colega crítico. Algunos comentarios insinuaban que el cambio era cuestión de perspectivas, pero en su interior sabía que aún había más trabajo que hacer. Esa noche, una vez más, se sentó ante su cuaderno, con la mente y el corazón en ebullición. Anotó cada detalle de la presentación, no solo como un recuerdo, sino como un paso más hacia su claridad. La lucha interna no había terminado, seguía sintiendo la necesidad de demostrar que podía cambiar y que su proceso merecía reconocimiento. Pero, ¿cuánto de este reconocimiento era un reflejo de los demás y cuánto era genuinamente para él? Mientras cerraba el cuaderno, una nueva peligrosa interrogante surgió en su mente. Si el cambio es posible, ¿soportará la prueba del tiempo o se desvanecerá ante la crítica? Esta incertidumbre se convertía en el nuevo motor de su transformación. La búsqueda de una verdad más profunda inició un nuevo capítulo en su trayectoria personal. Juan sabía que el mayor desafío aún estaba por llegar y que tendría que enfrentar no solo a los demás, sino a la percepción que tenía de sí mismo al caminar hacia el futuro. Sin embargo, algo le prometía que la vida le traería aún más sorpresas y lecciones inesperadas. El eco de las preguntas de Juan resonaba en su mente mientras iniciaba la siguiente etapa de su viaje. La presentación había sido un hito, pero sentía que aún faltaba una conexión crucial, no solo con los demás, sino consigo mismo. Las noches posteriores se sumergió en libros sobre filosofía estoica, buscando entender esa serenidad que parecía eludirlo. Sentía que había en sus páginas un refugio, un mapa de sabiduría que podría guiarlo. Entre las lecciones que le impactaron, encontró una que se quedó grabada. No son las circunstancias las que nos afectan, sino cómo respondemos a ellas. Esa idea lo llevó a reflexionar sobre su vida profesional. ¿Cuántas veces había dejado que la opinión de los demás afectara su autoestima? La visión de una vida guiada por la aceptación de sí mismo comenzaba a tomar forma. Decidió que era hora de poner esa filosofía a prueba. Agendó una nueva reunión con sus colegas, esta vez en un formato más informal y relax, buscando abrir un diálogo sobre el estoicismo y su aplicación práctica en el trabajo. Deseaba despojar su enfoque de la presión de la crítica y transformarlo en un espacio de aprendizaje colectivo.
Sin embargo, la voz escéptica de su colega flotaba en su mente como un recordatorio constante. No puedes cambiar la percepción de todos. El día llegó y se encontró nuevamente frente a un grupo de rostros conocidos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, insuflando energía al ambiente, pero dentro de él una tormenta de dudas arremetía. Juan decidió comenzar con algo personal, compartiendo cómo esa filosofía había cambiado su perspectiva. Había comenzado a practicar la visualización negativa, una técnica estoica que lo hacía imaginar el peor escenario posible. Paradoja vital, este ejercicio le otorgó una extraña calma en medio del tumulto que siempre había sentido antes de ser evaluado. A medida que el diálogo se abría, notó un cambio en la dinámica. Las historias de resistencia y sufrimiento en el entorno laboral emergieron, abriendo un espacio para el entendimiento. Juan sentía que cada persona que compartía su vivencia contribuía a la construcción de una comprensión más profunda entre ellos. La pena que los había mantenido distantes dejaba de ser un puente, convirtiéndose en un vínculo que fortalecía sus conexiones. Los comentarios comenzaron a fluir, deshilachándose de las normas y miedos que sobresalían en el ámbito corporativo. La atmósfera de aceptación y vulnerabilidad lo iluminaba, pero otra vez la voz crítica surgió en su mente. ¿Era suficiente? ¿Sus esfuerzos estaban siendo reconocidos realmente o solo estaban alimentando una ilusión? Al finalizar la sesión, un colega se acercó a él. Fue un momento decisivo. La persona que había sido su mayor crítico se disponía a hablar. La incertidumbre invadió a Juan, su corazón latía con fuerza. Sin embargo, para su sorpresa, el colega expresó que había aprendido valiosas lecciones y que se sentía inspirado a practicar también el estoicismo en su vida diaria. Fue un reconocimiento sincero que Juan no esperaba y que aportó un nuevo matiz a su proceso de sanación. Esa noche volvió a su cuaderno. Las palabras fluyeron de manera diferente, ya no solo un análisis de sus fallos, sino un recuento de los avances y las lecciones aprendidas. Enfrentar a su crítico interno había sido liberador, pero también dejó un nuevo dilema surgido del fondo de su ser. Al mirar hacia el futuro, se preguntó, ¿qué impacto tendría elegir el estoicismo como camino constante en su vida? Mientras anotaba sus pensamientos, una nota al pie le llamó la atención. Lo que realmente tememos no son los demás, sino la falta de conexión auténtica con nosotros mismos. Juan comprendió que si deseaba seguir avanzando, debía profundizar en ese núcleo de autenticidad que había comenzado a explorar. Sabía que cada elección sería un reflejo de lo que había descubierto hasta ahora, y así un nuevo reto aguardaba. No se trataba solo de abrazar el cambio, sino de permanecer firme a lo largo de él. Con el cielo oscuro como telón de fondo, una nueva interrogante lo asedió. ¿Sería capaz de sostener esa autenticidad ante las inminentes pruebas que se avecinaban? La incertidumbre lo guiaba hacia su próximo destino, una travesía que requeriría coraje en cada paso que diera. Juan se despertó aquel día sintiendo un peso diferente sobre sus hombros. Tras un largo tiempo de incertidumbre y reflexión, había decidido que no se dejaría arrastrar por el miedo ni por la duda. Había comenzado a abrazar su historia, con todas sus imperfecciones, y ahora estaba listo para escribir un nuevo capítulo donde el estoicismo se convertiría en su guía. Había estructurado un taller en su comunidad, donde no solo compartiría sus conocimientos sobre pedagogía, sino que también se enfocaría en la transformación personal a través de las lecciones del estoicismo. Este desafío no solo representaba una oportunidad para reconectar con sus antiguos colegas, sino que también era una forma de poner en práctica la filosofía que tanto había estudiado. Se sintió emocionado. La tarea de crear un espacio donde compartir experiencias y aprendizajes era justo lo que necesitaba. La mañana del taller, el aroma del café recién preparado llenaba la habitación, mientras los participantes llegaban. Cada rostro que entraba era un recordatorio de su pasado, pero esta vez ya no había miedo ni inseguridad. Juan sonreía, saludando a sus colegas, sintiendo cómo cada interacción lo acercaba más a su propósito. Las viejas críticas parecían desvanecerse mientras el ambiente se cargaba de esperanza y apertura.
Al iniciar la sesión, compartió su historia con autenticidad. Habló de su despido y de las lecciones aprendidas, del sufrimiento, pero también de la resiliencia que había cultivado. Mientras relataba su viaje, vio cómo las reacciones de su audiencia cambiaban. Las miradas de juicio se transformaron en atentas y empáticas. La conversación fluyó, y cada relato personal expuesto por sus compañeros enriquecía el espacio. La conexión genuina comenzó a forjarse. Todos estaban allí para aprender. Juan introdujo la idea del estoicismo no como una teoría distante, sino como un estilo de vida aplicable y accesible. Cada ejercicio práctico que implementó fomentaba la reflexión y el diálogo, y pronto la voz de sus colegas contribuía con sus propias experiencias de lucha y superación. Sintió que estaba creando un espacio seguro, un refugio donde cada uno podía explorar su vulnerabilidad sin temor al juicio. A medida que el taller avanzaba, una atmósfera de confianza se fue estableciendo. Las barreras se disolvían y los participantes comenzaron a interactuar más. Al final de la tarde, una antigua colega se acercó a Juan con lágrimas en los ojos. «Gracias por darnos este espacio. Necesitaba escuchar que no estoy sola en mis luchas», dijo, la sinceridad en su voz resonando en el corazón de Juan. Mientras se despedían, Juan sintió una profunda satisfacción. Había logrado transformar no solo su propio viaje, sino también el de otros. La sensación de conexión y significado llenó su pecho. La inseguridad que lo había acompañado tanto tiempo parecía disolverse en la calidez de cada agradecimiento que recibía. Aquel día no solo había enseñado, había compartido su esencia con otros, y eso era su verdadero logro. Esa noche, al revisar su cuaderno, las páginas estaban ahora adornadas con notas y reflexiones de sus colegas. La vulnerabilidad y la autenticidad se entrelazaban en cada comentario, y toda la ansiedad acumulada en días anteriores se convirtió en una oleada de gratitud. Juan finalmente comprendió que el cambio no solo era posible, sino que era una celebración compartida y sostenida en la comunidad. Mirando hacia el futuro, supo que su camino apenas comenzaba. Sin embargo, ya no le preocupaba lo que los demás pensaran de él. Había decidido que seguiría con su búsqueda de autenticidad, sin dejar que el miedo lo controlara. Cada desafío sería una oportunidad para crecer, para aprender y para inspirar. Se había comprometido a convertirse en un mentor, no solo en el ámbito académico, sino también en el desarrollo personal de cada uno de sus estudiantes. Estaba listo para abrazar los retos que la vida le ofreciera, con la confianza de que podría enfrentarlos con fortaleza y serenidad. El viaje de Juan hacia la autocomprensión y la transformación no había terminado, pero su confianza había crecido. Se sentía un educador renovado. Y así, con ese espíritu, mirrored the lights of hope in his eyes and the new path ahead, he committed to inspire countless more souls, cultivating a legacy rooted in the wisdom of the ages. Ahora es su momento de actuar también. Suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de acompañar el viaje.